Hola a todos mis estimados colegas, los saluda Sergio Pérez en un nuevo tutorial de Scriptcase. En esta ocasión vamos a ver la generación de un sistema de gestión de bibliotecas. Para esto vamos a crear nuestras aplicaciones necesarias para gestionar nuestros autores, editoriales y temas, con lo cual vamos a pasar posteriormente a crear nuestras obras, en este caso van a ser libros, con información importante, como lo pueden ser el ISBN o las dimensiones, entre otros. Vamos a tener también una gestión de préstamos y devoluciones de libros por usuario y finalmente vamos a mostrar un catálogo de libros de la biblioteca. Esto va a ser algo muy gráfico para que nuestros usuarios identifiquen fácilmente las obras que están buscando. Iniciemos. Lo primero que vamos a ver es nuestra base de datos, en la cual tenemos unas tablas ya enlazadas entre sí. Ya tenemos nuestras foráneas. Acá tenemos todo el esquema de nuestra librería. Ya en un momento vamos a detallar. Más adelante tenemos toda la información que nos genera Scriptcase en el momento de crear nuestro módulo de seguridad. Y finalmente tendremos todas las vistas ya parametrizadas con toda la información que vamos a necesitar, teniendo todos los cruces de información necesarios para poderlas usar dentro de nuestras aplicaciones. Entonces vamos a ver nuestras tablas primero. Acá tenemos una tabla principal donde vamos a tener toda la zona de obras, toda la información necesaria, donde tenemos información como el título, código, la fecha de publicación, descripción, el tipo de la obra, la cantidad de páginas, el ISBN, el código único que tenemos sobre nuestros libros, el peso. Acá tenemos toda la información, dimensiones de nuestros libros o nuestras obras, tipo de encuadernación. Toda esta parametrización la podemos dejar así. Si necesitamos o si vemos algo que nos sobra, acá podemos modificarlos muy fácilmente. Finalmente tenemos una imagen, lo tenemos en un varchar. Vamos a almacenar la información del nombre de nuestra obra, de donde tenemos la imagen de nuestra obra. No vamos a almacenarla en blob, sino vamos a tenerlo en un servidor guardado. En este caso va a ser almacenamiento local, para simplemente llamar la imagen de cada obra. Posteriormente tenemos la zona de autores, que es esto que tenemos acá, cuál es el autor de cada obra. Acá tendríamos el nombre, la referencia, básicamente es el apellido, nombre, y esta tabla que sería la intermedia, la obra autor, simplemente vamos a decir a qué obra le pertenece cada autor. Lo mismo sobre tema, estamos haciendo el mismo cruce de información, teniendo también la información de los temas de cada una de las obras. Posteriormente tendríamos una tabla de editoriales, una zona de configuraciones donde vamos a parametrizar simplemente cuáles son los estados de prestado, que se encuentra disponible, entre otros. Tenemos ahora una zona de selecciones, es donde vamos a poner algunas parametrizaciones adicionales, como lo pueden ser el idioma, que podríamos tener inglés, español, el que vayamos a manejar. También si está disponible en préstamo, extraviado nuestros libros, todo esto lo vamos a poner acá.
Posteriormente tenemos la zona de préstamos, donde tenemos toda la información de nuestros usuarios que lo traemos desde la tabla Users creada por Scriptcase, donde vamos a tener todas las fechas de inicio del préstamo, fin de préstamo y la fecha de devolución cuando nos entrega nuestro usuario el libro que estaba en alquiler. Y ahora tendremos una tabla ejemplar donde vamos a tener la cantidad disponible para cada obra. Simplemente vamos a poner cuántos ejemplares tenemos, también dependiendo de la situación, si los tenemos disponibles, si los tenemos en préstamo o si se encuentran extraviados. Luego tendríamos una tabla de top lectores donde vamos a asignar simplemente la información de cuáles son los usuarios que más solicitan libros u obras dentro de nuestra biblioteca. Entonces ya vendríamos acá toda la zona nuevamente de seguridad. Todo esto nos lo genera Scriptcase. Y finalmente tendríamos todos nuestros cruces de información teniendo cantidad de páginas, los ISBNs, los usuarios, autores, toda esta información ya para una presentación mucho más sencilla. Aquí ya tendríamos algunos cálculos, alguna información que nos ayuda a presentarlo de una forma mucho más clara a nuestros usuarios. Ahora vamos a pasar a nuestra programación en Scriptcase. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en blanco. Vamos a ponerle Project Biblioteca. Vamos a agregar un icono a nivel de proyecto. Vamos a subir un nuevo icono. Ya lo seleccionamos y vamos a siguiente. Seleccionamos nuestra base de datos. Acá ya tengo mi usuario y contraseña. Simplemente vamos a listarlos. Es este que tenemos acá. Probamos conexión. Vamos con siguiente. Vamos a dejar idioma español. Y vamos a manejar este mismo tema. Le damos crear. Y ahora lo que vamos a hacer inicialmente es crear unas aplicaciones por lotes. Vamos a tomar autor, editorial y tema. Acá está. Vamos a crear tanto un grid como formulario para cada uno de ellos. Vamos a editarlas y le damos concluir. Listo. Ahora vamos a comenzar a modificar nuestras grid inicialmente. Vamos a ocultar todo lo que no vamos a necesitar. Y vamos a hacer esto mismo para cada una de nuestras aplicaciones. Ancho de tabla 100%. Y en configuraciones avanzadas vamos a alineamiento vertical superior. Para verlo de esta forma.
A ver, nuevamente que no nos tomó bien lo que hicimos, ya lo tenemos. La idea sería presentar todos de esta forma. Acá no vamos a manejar estos IDs, simplemente vamos a ocultarlos. Y listo, vamos a hacer lo mismo con las demás grid. Ya hicimos las modificaciones sobre cada una de estas aplicaciones. Tenemos nuestro grid de tema. Ya ocultamos nuestros IDs. Y tenemos también nuestros formularios ya definidos con esta zona. Podríamos agrandar nuestros tamaños de los input o poner nuestro label encima para no tener estos espacios tan amplios entre nuestra etiqueta y nuestro campo de acción. Vamos ahora con editorial. Acá nos faltaría ocultar el ID. Y aquí también podemos ver que tenemos unos nombres de label que son los mismos nombres de campo. Ya en un momento vamos a ver cómo modificarlos. Y acá tendríamos los nombres de los autores con su apellido como nombre para una búsqueda por referencia. Acá lo mismo pasa con nuestros label y con nuestros campos de input. Entonces podríamos verlo de la siguiente forma. Acá con inputs de 100% de ancho podríamos visualizarlo de esta forma. Vamos a dejarlo así para cada uno de nuestros formularios. En configuración, inputs con 100% de anchura. Vamos a hacer lo mismo con tema. Listo, ya los tendríamos de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es modificar estas etiquetas para no tener que hacer cambio una a una manualmente. Nombre autor, todo esto que tenemos acá no lo vamos a mostrar de esta forma, sino queremos separarlo y mostrarlo de una forma más limpia. Vamos a crear un nuevo diccionario de datos. Acá podemos ponerle diccionario proyecto biblioteca. Acá sí vamos a usar el esquema y vamos a poner nuestra conexión. Vamos a crear nuestro diccionario. Primero vamos a asociar las tablas. Las seleccionamos. Vamos a darle siguiente. Vamos a generar y vamos a sobreescribir los índices, es decir, y lo que va a hacer es crearnos todas estas etiquetas que tenemos acá con variables para poder modificar todo desde un mismo sitio. Vamos a sobreescribir y a crear las nuevas etiquetas. Entonces, cuando vayamos a modificar el nombre de una aplicación, simplemente vamos a traducir aplicaciones y ya desde allí podríamos hacer toda nuestra edición para etiquetas. Le damos a agregar y él aquí ya nos genera todas nuestras variables para comenzar a hacer nuestras ediciones. Ahora vamos a traducir aplicaciones y acá vamos a ver mensajes del proyecto. Cada una de las tablas que nosotros tenemos en base de datos, acá se incluye el nombre de la tabla, es decir, por ejemplo, si creamos un formulario o una grid apuntando a esta vista, nos va a crear como nombre, acá por ejemplo sería actualización de ejemplar detalles B corta W. La idea es tener un nombre mucho más fácil de leer para nuestros usuarios y nosotros podríamos hacer la modificación de cada campo acá de una vez. Podríamos hacer todas estas modificaciones sobre cada una de las tablas para no hacerlo
Aparte, y cada vez que vayamos a generar un nuevo campo, una nueva aplicación, tener que modificar estas etiquetas. Ya podríamos estandarizarlo mucho mejor. Vamos a hacer ese ajuste inicialmente. Y acá hice las modificaciones sobre cada una de las etiquetas. Esto es un poco dispendioso, pero de igual forma la ventaja que vamos a tener es no ingresar manualmente cada una de estos. Entonces ya si llamamos cualquiera de estas tablas desde otro lado, ya nos va a traer la información de esta forma. Ya tendríamos los nombres de nuestras etiquetas y también los nombres de nuestras aplicaciones de una forma que sea mucho más fácil de leer. Esto lo hicimos con cada una de nuestras tablas de base de datos y ya tendríamos esto finalizado, nuestra traducción de aplicaciones. Vamos nuevamente a nuestro diccionario de datos y vamos a actualizar los campos de las aplicaciones desde el diccionario. Simplemente vamos a cambiar las etiquetas, que nos ponga todas las etiquetas sobre cada uno de estos campos que tenemos. Y listo. Acá si entramos nuevamente en cualquiera de nuestras aplicaciones que ya generamos, ya no nos muestra nuestro nombre estático, sino el nombre de la etiqueta que tenemos en nuestro diccionario de datos. Acá por ejemplo en autor, al ejecutar, nos está trayendo de esta forma, que es lo que tenemos ya configurado en nuestro diccionario de datos. Acá también nos está trayendo el nombre de nuestro formulario o grid dependiendo de la tabla. Y aquí tendríamos esto funcionando. Ahora vamos a terminar de configurar cada uno de nuestros formularios. Lo primero que vamos a hacer es dejar cuáles son nuestros campos obligatorios. Acá vamos a dejar solamente obligatorio el nombre del autor. Y como clave única también va a ser el nombre. En editorial vamos a poner la editorial también como obligatorio. Y como clave única también el nombre de la editorial. Luego vamos a temas. Igualmente vamos a manejar el mismo campo como obligatorio y como clave única. Va a ser tema. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con autor. Es que dentro de cada uno de estos formularios lo que vamos a hacer es llamar desde otro formulario al hacer búsqueda de autor. Si no está disponible desde el mismo formulario, vamos a llamar este que tenemos acá y simplemente vamos a agregarlo desde el mismo. No vamos a tener que abrir nuevamente el formulario autor, formulario editorial o tema aparte, sino que lo vamos a hacer desde un mismo llamado que vamos a ver más adelante. Entonces lo que vamos a hacer es acá en eventos, un application init, vamos a poner lo siguiente. Sí, vamos a poner una variable global. Acá vamos a ponerle origen. Author field podría ser, aquí podríamos poner cualquier nombre para nuestra variable global y acá vamos a ponerle si esto es igual a lookup. Este es un texto que vamos a poner en búsqueda. Más adelante vamos a ver para qué nos funciona. Acá lo que vamos a hacer es
manejar por medio de esta macro nuestro formulario de autor, form autor, que nos inicie. Acá vamos a poner que nos inicie nuestro formulario en modo inserción. ¿Esto para qué va a ser? Para que nuestro usuario, en el momento de buscar, por ejemplo, el autor, si no lo encuentra, solamente pueda crear uno nuevo, no pueda editar los que ya existen, sino que podría ingresar un nuevo autor si lo necesitara. Acá vamos a resetear también nuestra variable para que quede disponible nuevamente. Vamos a copiar esto acá. Acá guardamos. Listo, entonces vamos a copiar esta información y vamos ahora a editorial. Estos serían 3 campos que vamos a manejar dentro de nuestra siguiente aplicación, una application init. Vamos a modificar simplemente el nombre que podríamos poner de editorial. El formulario que estamos atacando acá es otro. Este sería editorial. Editorial. Y acá también vamos a poner el mismo nombre de nuestra variable global. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con tema. Bueno, copiemos toda esta información. Vamos a modificar. Listo, y aquí va a ser nuestro formulario, tema. Acá ponemos nuestra misma variable y ya la tendremos disponible para usarla más adelante. Finalmente nos faltaría en aplicación, variable global, vamos a configurarla como salida. Lo mismo para las 3, para que no nos vaya a pedir esta información que venga desde otro lado, sino que va a salir desde acá. Vamos nuevamente en aplicación, variable global, de salida, lo mismo con autor. Y listo. Ya con esto tendríamos nuestros 3 formularios ya finalizados. Y ahora vamos a continuar con las siguientes configuraciones. Ahora vamos a crear una nueva aplicación tipo formulario. Vamos a apuntar a la tabla de configuraciones. Este va a ser vista de grid editable. Le damos crear. Vamos a hacer la misma configuración básica. %, listo. Y en campos vamos a ocultar el ID y la demás información la vamos a dejar igual. Vamos a cambiar la posición de los campos. Vamos a dejar primero nuestra llave, valor, código y contexto. Dejémoslo así.
y tendríamos nuestra configuración con algunos datos que nos van a funcionar más adelante. Acá ya nos sale todo listo, aprovechando nuestro diccionario de datos. Listo, ya tendríamos nuestra configuración. Y ahora podríamos continuar con toda la parte de obras y préstamos. Vamos a crear inicialmente una carpeta. Vamos a llamarla obras. Y lo primero que vamos a hacer es crear una nueva aplicación tipo grid. Vamos a seleccionar nuestra tabla. Obra ejemplares, vamos a tomar una vista. Le damos crear. Vamos a dejar los campos que vamos a manejar. Vamos a manejar obra título, código, publicación, descripción, páginas, nuestro tipo de obra, la imagen, la editorial, el autor, el tema y finalmente vamos a poner la información de la obra. Acá guardamos y vamos a nuestros campos a modificar la imagen. Y acá lo que vamos a hacer es buscar primero en tipo de datos, vamos a poner imagen, nombre del archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner en el subdirectorio de almacenamiento el folder o carpeta que estamos manejando. En mi caso sería este. Acá tendría almacenadas mis imágenes a nivel local. Vamos a guardar. Si ejecutamos esta aplicación, nos va a mostrar de esta forma nuestra grid. Acá ya tendríamos toda esta información de esta forma. Y la idea sería pasarlo a otra forma de presentación. Para esto vamos a diseño, plantillas HTML, vamos a crear una nueva. Va a ser HTML del usuario. Vamos a crearla. Biblioteca. A modo de proyecto. No vamos a dejarla habilitada para que la puedan ver a nivel público ni usuario, solamente a nivel de proyecto. Acá le damos guardar. Y acá vamos a poner nuestra información. Básicamente lo que vamos a hacer acá es tener todo el estilo que vamos a manejar, toda esta información, contenidos, los bordes, márgenes, todo esto que tenemos acá. También lo estamos manejando de una vez con colores X para dar color a los bordes, a las fuentes, todo esto que podríamos tener acá. Esto podríamos modificarlo dependiendo de nuestra necesidad. Y acá finalmente lo que vamos a hacer es en nuestra tarjeta vamos a poner 4 variables que vamos a tomar básicamente desde nuestra grid. Acá ya guardamos esto y volvemos a nuestra grid.
lo que vamos a hacer es en Layout, Configuración, no vemos acá todavía de plantilla cuerpo. Acá para eso tenemos que ir a módulos de grid, en orientación definida por el usuario, vamos a guardar nuevamente y si volvemos a configuración ya tenemos habilitada nuestra plantilla de cuerpo. Acá vamos a manejar la que tenemos a nivel del proyecto, es esta plantilla HTML biblioteca. Acá ya nos está apareciendo, vamos a guardar y posteriormente vamos a ir a la zona de posicionamiento de los campos, donde vamos a apuntar cada una de las variables que tenemos acá definidas en nuestra plantilla HTML. Vamos a apuntarlas, cuáles son los campos que vamos a manejar. Entonces vamos a manejar sobre cada uno de estos campos. Acá podríamos tener fecha, imagen, valor, cualquiera de esta información. Todo esto lo vamos a hacer desde campos para pasarlo como parámetro. En contenido vamos a pasar el campo información obra en ejemplares. Sería este de ejemplar préstamo casa. Imagen vamos a tener la obra imagen. Y en título vamos a tener la obra título. Acá sí guardamos y ejecutamos nuevamente. Ya tenemos a modo de tarjetas nuestras imágenes. Acá cambia totalmente la presentación que estamos dando y en la parte inferior lo que estamos haciendo es simplemente desde la vista se está concatenando toda esta información y se está almacenando en un campo información obra. Allí podríamos ver todo esto que tenemos acá. Tenemos el código, el autor, la editorial, el tema y la cantidad de disponibles que tendríamos sobre cada una de estas obras. Acá podemos verlo de esta forma. Este sería el catálogo que va a manejar nuestra biblioteca. Es algo muy gráfico. Como les comento nuevamente, toda esta parte de estilo se podría modificar sin ningún inconveniente. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra grid y formulario para editar cada una de estas obras. Vamos a nueva aplicación, podríamos crear incluso aquí una aplicación por lotes de una vez sobre la tabla obra. Siguiente, vamos a editarlos. Ya la tengo configurada. Acá simplemente hice las configuraciones básicas que hacemos. Y en campos vamos a dejar estos nada más: la imagen, código, título, editorial, publicación, descripción, tipo, páginas, ISBN y encuadernación. Acá adicionalmente tendríamos que poner en campos, acá tenemos un ID, editorial ID, vamos a buscarlo, el método de lookup automático, vamos a buscar en editorial el nombre. Acá si ejecutamos, ya no nos va a mostrar el ID, sino el nombre de la editorial. Ya tendríamos esta información presentada de esta forma. Ahora nos faltaría la imagen. Vamos a cambiar el tipo de dato
de texto a imagen, nombre de archivo. Nuevamente vamos a modificar el subdirectorio para almacenamiento local. Y ya tendríamos esta información presentada de esta forma. Finalmente lo que vamos a hacer es para esta grid crear un where. ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Simplemente vamos a llamar una obra específica con base a lo que nuestro usuario seleccione dentro de nuestra grid que acabamos de crear, donde se ven en forma de tarjetas. Para esto vamos a poner dentro de nuestro where que nuestra obra ID sea igual a una variable global que vamos a crear acá, global obra G1, listo. Acá ya guardamos. Y ahora en nuestro formulario de obra, este va a ser el de modo edición. Ya hice los siguientes cambios, los siguientes ajustes. Básicamente lo que hice fue poner unos campos en modo select, tipo de datos select. Acá estamos apuntando a la tabla editorial. En obra tipo estamos apuntando a nuestra tabla selecciones. Acá vemos que tenemos un where que estamos apuntando a que nos traiga solamente los que son obra tipo. Y acá posteriormente en obra idioma estamos apuntando a la misma tabla, pero en el where estamos usando idioma. ¿Esto por qué? Básicamente nuestra tabla está hecha de esta forma. Tenemos nuestras referencias como obra tipo. Acá tenemos el valor que vamos a presentar, libro, colección, DVD y juego. En idioma vamos a presentar estos que tenemos acá. Esto lo estamos haciendo de esta forma porque son pocos los datos que vamos a manejar. Entonces no sería necesario crear unas tablas intermedias, que también podríamos hacerlo. Simplemente hacemos el cruce de información del valor sobre cada obra que se va a manejar, o los idiomas también podríamos manejarlo, pero por ser tan pocos valores simplemente se está dejando todo dentro de una misma tabla, que es la que estamos presentando acá. Al ejecutar, él simplemente nos va a mostrar en tipo la colección, DVD, juego, libro, son los tipos de obras que estamos manejando en nuestra biblioteca. Y adicionalmente en idioma, acá tenemos nuestros idiomas que se encuentran parametrizados. Acá tenemos toda esta información. Estos son unos datos que tenemos ya precargados, una descripción general de nuestra obra, la cantidad de páginas, un ISBN, peso si vamos a manejar, todas estas dimensiones, la encuadernación. Y acá tendríamos nuestra imagen, que básicamente lo que se hizo fue seleccionar lo mismo, tipo de datos, imagen, nombre de archivo. Posteriormente vamos a subdirectorio para almacenamiento local y le damos crear subcarpeta por si no la llegamos a tener y necesitamos que nuestra misma plataforma vaya creando. Esto podría ser acá un incremento, podríamos poner incluso el nombre de un campo. Por ejemplo, podríamos manejar el obra ID e ir incrementando dependiendo del ID que se está manejando. Acá también podríamos poner algunas extensiones, el límite de nuestra carga cuánto sería. Toda esta información la podemos poner acá sin ningún inconveniente para limitar cuáles son las extensiones que vamos a manejar dentro de nuestra plataforma. Listo, aquí ya podemos guardar. Y ya tendríamos la edición de nuestras obras ya finalizadas. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo formulario para agregar nuevas obras.